Vamos a trabajar el programa 1A, que es el Prende LED. Ya en la práctica número 3, pues más o menos se había explicado este programita. Se tomó como ejemplo, pues para explicar cómo se trabajaba el MPLAB. Entonces, bueno, pues el prendedor lo único que hace es prender un LED, que este LED está conectado en RB0. Para la entrega, bueno, en este caso, hacemos caso omiso del sello, no estamos en presencial. Vamos a subir la carpeta comprimida del proyecto. Recordamos que vamos a entregar un proyecto por cada, vamos a generar un proyecto por cada programa que hagamos. Hay un formato para entrega de programas que viene aquí, le damos un clic aquí y bueno, pues se abre este formatito donde ustedes, bueno, pues anotan ahí las características del programa que hay que resolver, del problema que resuelve este programita. Y bueno, vienen varias partes, ¿no? Entre ellas, bueno, pues lo que es el diagrama de flujo que tienen que dibujarlo aquí. El código que emplearon, hay que hacer un copy-paste, aquí lo pegan y pues la conclusión de su solución, ¿no? Entonces, para todos los programitas hay que llenar este formatito. Y por último, pues vamos a grabar la pantalla y vamos a ir explicando cómo funciona. Recuerden que la duración de los videos que sea entre 1 y 2 minutos, que no sea muy extenso, no le metan ahora sí que no lo editen, ponerle una cortinilla de inicio, nada más el video. Hace esto, funciona de esta manera, 1 o 2 minutos no más, para que bueno, también no me tarde mucho en hacer las evaluaciones. Entonces se incrusta, se sube en YouTube y se incrusta aquí en el video. Lo estoy grabando, va a aparecer aquí arriba. Entonces de esa manera pues debería aparecer cuando evaluemos, ¿vale? Entonces son las características que van a tener todos los programitas que hagamos en MPLAB, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Vamos a abrir aquí el MPLAB, ya lo abrí. Recuerden que tenemos que generar un proyecto. En este caso, bueno, pues yo le voy a poner que es la práctica 1A. Y adelante le pongo que hace, ¿no? Ustedes son libres de ponerle como quieran. Recuerden que la extensión no debe ser más allá de 64 caracteres. Entonces aquí yo les sugiero hacer una carpeta directo sobre PIC. Bueno, yo por lo general lo que hago es generar una carpeta cada que se imparte el curso. Entonces aquí ustedes irían directo y aquí sobre PIC harían sus proyectos. Yo le voy a poner aquí práctica 0, prendele, ¿vale? Mismo nombre para que no me confunda. Le damos a aceptar y aquí configuramos, ¿no? Recuerden, esta carpetita yo la hago por cada semestre o grupo, entonces ustedes nada más haría PIC y directo lo que sería la carpeta del proyecto. Ah, no, pero ese no es un usar, es práctica 1A. Entonces, mismo nombre de proyecto, mismo nombre de la carpetita, voy a tener que volver a generarla, porque no era esa. Era práctica 1A, prendele. La 0 fue la que se creó cuando hicimos el ejemplo de MPLAB. Ahí está. Le doy aquí OK. Y bueno, pues aparentemente mi proyecto está vacío. Voy a View, Project, abro una nueva ventanita, le agrego un carácter y ya con eso lo puedo guardar. Entonces lo voy a ir a guardar exactamente en la misma carpetita que acabo de crear, que en ese 1 aprende LED, y le voy a asignar el mismo nombre. Entonces en cuanto empiece a escribir la primera letra me aparece, porque bueno, se generan varios archivos que se llaman igual, pero le ponemos ASM. Y por último, pues hay que incluirlo aquí en el proyecto. Add Files. Agregamos que es el ASM y le damos clic en abrir. Ya con eso, bueno, ya está incluido nuestro programita. Recordemos que hay 6 fases o 6 etapas en las que les sugerí dividir su código. Una es la declaración de registros. 2, el origen del programa.
3 configuración, PIC, 4 programa principal, 5 serían subrutinas y 6 sería el fin del programa. De aquí, bueno, en la configuración es con aquí arribita viene el origen del programa, que es org 0x00, que es la directiva para que se vaya el programa a la memoria, a la localidad 0 de la memoria flash, mi directiva final. Y por último vamos a agregar nuestra etiqueta o nuestra cabecera de configuración para el programador. Es 3F58 para que utilice el oscilador interno y bueno, pues nos deshabilite el watchdog timer y bueno, nuestros programitas no se atoren por no estar haciendo nada. Voy a compilar. Aquí recordemos que vamos a elegir absolute para que rotee la dirección completa. Ahí no tenemos nos aparece build success en texto negro, pues significa que ya todo está bien. Cuando aquí nos aparece en texto rojo es que hay errores y bueno, pues aquí hay que revisar cuáles son. Entonces, bueno, empezamos. Vamos a necesitar nuestro manual. Creo que no lo tengo abierto. Aquí está. Aquí voy a ir haciendo un análisis de qué voy a ir ocupando. Lo que voy a ocupar, en este caso, pues mi salida me está pidiendo que sea en el RB0. RB0 vamos a saber que es el puerto B, el bit 0. Entonces vamos a necesitar port B. Como necesitamos configurarlo, de este lado tenemos lo que serían la configuración. Si yo voy a ocupar port B, pues seguramente voy a ocupar tris B, que ya quedamos que era la configuración. En el caso de port B es la 0x06 y en el caso de tris B es la 0x86. Como tengo que cambiar de banco para configurar el tris, también voy a utilizar el status, que es la 0x03. Y por el momento creo que nada más serían los registros que voy a utilizar. ¿Qué va a pasar con mi circuito? Yo voy a tener mi diagrama de conexiones aquí de cómo es que esto está conectado. Entonces yo voy a tener mi PIC en mi circuito. Casi siempre dibujamos así con un bloquecito el PIC. Y va a haber un pin que va a ser el RB0. De aquí de mi diagramita yo voy a identificar que ese pin es el pin 6. Entonces aquí va a estar conectado mediante el pin 6. Que voy a poner 6 entre paréntesis. Simplemente vamos a sacar y vamos a conectar nuestro LED. Una resistencia, siempre que conectamos LEDs hay que conectar resistencia. Una resistencia de 330 ohms estará bien. Y bueno, conectamos el LED. Por ahí en algún lugar pues vamos a conectar VCC. Que VCC sería esta terminal VDD. Sería el pin 14. Aquí entre paréntesis le voy a poner 14. Y bueno, pues en algún otro lugar va a estar mi conexión a tierra. Mi conexión a tierra se identifica como BSS, es el pin 5. ¿Sale? Básicamente ese sería el diagrama de conexión. Esto es básicamente lo que tendríamos que armar en físico si nosotros quisiéramos que este LED prendiera. ¿Sale? Bien, vamos a continuar. Entonces hay que hacer esta declaración de registros
que básicamente es ponerle etiquetas a MPLAB para que yo no esté utilizando las direcciones hexadecimales. Entonces aquí voy a poner port B, EQ de equals en inglés, y sería la 0x06. 3B, EQ 0x86 y status. EQ 0x03. Mi programa principal pues generalmente es inicio. Una subrutina que enfoca es el main principal, es como el main DC. Una característica de los programas de ensamblador se ciclan o se repiten, entonces por eso es que aquí lo estamos ciclando, una vez que termina vuelve al inicio. Entonces generalmente los programas de microcontrolador terminan su programa e inmediatamente después vuelven a empezar, la mayoría de ellos. Bien, vamos a ya hicimos la declaración de registros, palomita, el origen del programa, palomita. Vamos a hacer la configuración del PIC. ¿A qué me refiero con configuración? Bueno, pues yo necesito adecuarlo para que funcione como yo quiero. Entonces tengo dos instrucciones bueno, una instrucción o dos que vamos a ver el día de hoy, que son por el manejo de bits. Creo que no he visto nada de set de instrucciones con ustedes. ¿Qué pasa con el set de instrucciones? Es esta hoja, ahí por ahí alguna vez lo mencioné cuando veíamos la memoria flash, que esto es lo que se guarda en la memoria flash, de hecho. Son los caracteres hexadecimales, cómo se afectan las banderas. Bien, todas nuestras instrucciones se van a dividir en 3 bloques. En total son 35. Es una de las características del PIC que tiene un set de instrucciones bastante reducido. Con 35 instrucciones hacemos todo. Entonces está fácil llegar a aprenderlas, memorizarlas. Vamos a tener que se dividen en 3 bloques. El primero, que dice byte, está orientada al manejo de bytes, que sería a los 8 registros, a los 8 bits que componen un registro. Los registros ya quedábamos que eran localidades de memoria. Entonces, cuando nosotros hacemos cualquiera de estas instrucciones que están orientadas al manejo de bytes, es que modifica el registro completo. Tenemos otra sección que está orientada al manejo de bits. Estas que están en el manejo de bits, de los 8 bits que compone un registro de localidad, podemos ir modificando de uno por uno. Entonces, como modificamos de uno por uno, bueno, pues ahí tenemos un control más específico de nuestros registros. Y el último se refiere a las literales. Las literales son constantes. O sea, si nosotros sabemos que vamos a multiplicar por 5, pues no lo metemos como variable, lo ingresamos como 5. Entonces, todo lo que sean constantes, bueno, pues es una literal. Aquí les dice, y bueno, algunas operaciones de control. ¿Qué operaciones de control tenemos? Pues tenemos el call, tenemos el return, sleep, retlw, return con una literal. Los move son de control. El move LW, por ejemplo, pues es de literal y bueno, dice que es de control. Entonces, bueno, pues están catalogadas en esas 3 categorías. Las que vamos a utilizar como solamente queremos prender un LED, pues es la de un bit. Entonces vamos a tener 2 instrucciones que controlan bits. BCF, que es bit clear F. F, recordemos que es una localidad. Clear, recuerden sus clases de secuenciales. Clear es poner en ceros los flip-flops. Y tenemos la contraria, que es FSF. La S viene de set. Set, recordando nuevamente nuestros flip-flops, set pues, es poner a 1. Entonces, ¿qué va a decir esa instrucción? Bueno, pues en donde yo te diga en un registro, que es F, en el bit que yo te indique, vas a poner un 0. En la segunda voy a poner el registro, que recuerden que es una localidad de memoria, y te voy a indicar qué bit quiero que pongas en 1. Básicamente eso es lo que hacen estas 2 instrucciones. Bien, esto aplicado acá a nuestro programita. Recordemos que tenemos que cambiarnos de banco. Entonces en el status había las banderitas RP. Que bueno, el RP0 es el que teníamos que modificar para hacer la combinación 1-0. Y el RP está en el bit 5.
Si no hicieron su práctica, aquí tengo el registro estatus. Recordemos que tengo aquí el bit 7, el bit 0 y con estos dos yo controlo lo que sería el cambio de banco para que yo pueda modificar en este caso el TRIS, que el TRIS está en el banco 1. Entonces este sería el bit 7, este sería el bit 6 y este de acá sería el bit 5. Entonces yo tengo que cambiar el 5 para que tenga este valor. ¿A qué me estoy refiriendo? Aquí están los bancos de memoria. Recuerden que el banco 0 es este aquí, banco 1. Y necesito modificar TRIS-B para que el puerto B yo lo pueda configurar como una salida. Entonces bits que en el puerto, en el TRIS-B yo les ponga unos, en el puerto B van a funcionar como entradas. Bits que yo les ponga 0 en el puerto en TRIS, esos bits en el puerto B van a funcionar como salidas. ¿Vale? Entonces, bueno, primero vamos a cambiarnos de banco. Entonces tenemos que cargar un 1 que es BSF. Según la instrucción, el set de instrucciones, en el caso del BSF, que sería este de aquí la que estoy ocupando, fíjense que dice FB. Entonces en F yo voy a poner el port B. ¿Por qué? Porque port B es lo mismo que la 0x06. Estoy especificando una dirección. Y el problema me dice que yo le ponga un 0 que enciende el bit 0, RB0. Entonces aquí yo le indico que va a ser el bit 0 el que va a prender. Ah, caray, me estoy adelantando. Me brinqué la configuración, estábamos en la configuración y me salté. Estábamos en el status para cambiarlo a 1 y yo pueda cambiarme de banco. Perdón, me adelanté, fue error mío. Entonces, bueno, en BSF, que es la misma instrucción, estoy poniendo el status, que es la 0x03, y con esto hicimos el cambio de banco. Aquí le voy a poner un comentario. Al banco 1, banco de memoria, ¿vale? Entonces ahí estoy especificando esa opción. Y donde está el port B, que fue el que hice después, estoy especificando como salida en RB0. Entonces ahí lo que estoy haciendo con esto es configurarlo. Y aquí no sería port B, sería TRIS. Ahí está. Sí, me adelanté varias líneas. Estaba, no sé, cambio de ventanitas, me confundí, pero bueno, fue error mío. Entonces en TRIS, que quedamos que era la 86, por cambiar TRIS es por lo que me tuve que cambiar de banco. Si TRIS estuviera en el banco 0, pues no me tendría yo que hacer ese cambio, pero siempre lo vamos a hacer porque TRIS está en un banco distinto al port. Entonces, bueno. Bien, ya que realicé mi configuración de puerto para que funcione como una salida, tengo que regresarme al banco 0. Entonces, bueno, pues aquí en el principio cargué un 1 para que fuera la combinación de los RP, que fuera 0,1. Ahora necesito que valga 0,0 otra vez, entonces lo que hago es meter la instrucción de clear, bit clear file, entonces para que esto sea 0. Entonces eso lo tengo que aplicar en el status, que es la 03,5, regresarlo. Y con esto pues yo lo que hago es cambiar de banco al banco 0. Que quede claro que BCF no es la que hace el cambio. Lo que hace el cambio es el registro donde tiene la acción. Muchas veces me dicen, es que no ocupo BCF porque me va a cambiar de banco. Bueno, pero es que BCF no te cambia de banco. Lo que te cambia de banco es dónde pones ese 0 o dónde pones el 1 al principio. ¿Sale? Entonces el hecho de cambiarlo es el registro status, no tanto la instrucción. Sí me interesa mucho que entiendan esos conceptos, porque son poquitas instrucciones, son 35, de las cuales yo creo que como unas 10 siempre las vamos a estar, diríamos las más utilizadas, las vamos a estar poniendo en diferentes contextos. Entonces aquí cuando dice status y el coma 5, coma 6, eso sí es cambio de banco. Si me va a decir más adelante BSF port B, pues ese no está cambiando de banco, está controlando los pines del PIC. Y bueno, pues esa sería la configuración. Hasta ahí no hemos hecho nada en nuestro programita, apenas lo estamos preparando.
Y lo único que resolvería el problemita pues sería esto, que sería BSF por B, 0. Eso sería nada más lo que estaría, esta sí estaría prendiendo un LED. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Cómo vas a ver que funciona? Bien. Para saber que, bueno, lo primero es compilarlo, reload. Vamos a checar aquí que no haya errores. Siempre me va a mandar este mensaje cuando yo tenga un cambio de banco. Entonces me dice, ¿estás seguro de que ese es el banco correcto? O sea, ¿estás trabajando donde querías trabajar? ¿Donde dices que quieres trabajar? Y ya decimos, no, pues que sí. Entonces, bueno, pues ahí de eso se trata. Permítanme. Bien, entonces ya no tengo errores. Voy a habilitar en Debugger. Voy a habilitar el MPLAB Sim para hacer una simulación. Me van a aparecer esos controlitos de play, pausa, adelantar y bueno, pues estos. Aquí el play es run. Ese es animar, que es ejecutar continuamente a una velocidad que yo pueda ver o ir pasito por pasito. El bloque amarillo pues es el reset. Entonces, para poder ver mi resultado tengo dos formas. Una es el watch. Aquí donde dice symbol name, pues puedo agregar lo que serían los registros que yo voy utilizando. Puedo agregar el status, por ejemplo. Puedo agregar ya sea por el nombre o también puedo agregar por la dirección, que sería el 86. El tris-B, solito me completa la información. En las columnas, bueno, pues yo ya tengo value que me lo dan hexadecimal, tengo el decimal y tengo el binario. Aquí puedo habilitar o deshabilitar estos parámetros. Entonces aquí por ejemplo, pues cuando voy a correr mi programita, vamos a ver que aquí vale 0. Entonces cuando compilo nuevamente, me va a aparecer esa flecha verde no estaba. Voy a acomodar mis ventanitas, ahí está, esta la puedo cerrar, no hay problema. Y esa flecha verde me indica cuál es la instrucción que se va a ejecutar. En mi barra del simulador, aquí tengo este botoncito que es para que ejecute una sola acción. Ahí por ejemplo me va a marcar en rojo qué fue lo que cambió. Este bit fue el que cambió, ahora vale 1. Si yo vuelvo a ejecutar, ¿dónde va a estar la acción? Dice aquí en tris-B. Entonces en donde está tris-B, aquí algo se va a modificar. Dice que es el bit 0, se debe de modificar este último bit. Entonces ejecuto un pasito. Acá y le puse 1. Y aquí debió de haber sido C, para que lo ponga en 0. No hubo cambio porque decía 1. Entonces aquí vuelvo a compilar. Recuerden, aquí le puse BS, fue mi lapsus de hace rato. Era C para que sea salida. Entonces nuevamente ejecutamos. Ahí ya me cambió el estatus nuevamente. Y esta vez sí cambió el 3B, ahora vale 0. Entonces todos estos funcionan como entradas, este funciona como salida. Si yo le doy clic aquí, nuevamente se va a saltar va a modificar este bit, lo va a cambiar a 0 para estar en el banco 0. Ahí está. Y pues ahora lo que va a hacer es prender el LED, que nuestra salida en sí es el puerto. Entonces aquí vamos a prender un 1. Y ya haga lo que haga, pues ahí se va a quedar. Ya no cambia, ¿no? Entonces esa es una forma de hacerlo. El puerto B cuando se resetea no se hace 0. Entonces hay que hacerlo manualmente. ¿No? Que la canción no me deja. Está todavía configurado como entrada, entonces no me deja por ahí. Hasta después de este ciclo, entonces ahora sí ya vale 0. ¿Sale? Entonces ahí digamos que el puerto B cuando se reinicia no regresa sus valores.
Otra forma que tengo yo de demostrar su funcionamiento es que voy a abrir el Logic Analyzer. Entonces, ese es como si fuera un osciloscopio. Tengo que agregar canales aquí. En este caso, pues el canal va a ser el puerto B, el RB0. Entonces, cuando le pongo aquí canales, vienen todos los pines. Entonces, el que quiero ver es RB0, lo agrego y le doy OK. Aquí voy a resetear. Y en la parte de abajo cuenta ciclos de trabajo. Entonces ahí, por ejemplo, vamos a empezar a ejecutar. Ahí, a partir de ahí, ya tiene mi primer ciclo. Va en bajo. Cuando ejecuto aquí el BCF, aquí ya se ve una línea azul muy tenue. Si doy otro ciclo, bueno, pues fíjense, aquí ya pasaron 3 ciclos de trabajo cuando prendió. Aquí ejecutó 2 porque el goto, recuerden que es un salto. El goto lo que hace es una instrucción de salto. Es ve hacia y va a buscar esta etiqueta. Esta etiqueta está aquí, entonces hasta ahí salta. Entonces, bueno, pues aquí podemos nosotros seguir ejecutando y ya se va a quedar en alto. Entonces, esa es nuestra evidencia de que está en alto. Bien, entonces, hasta aquí con esta demostración, pues hasta aquí sería su video y bueno, pues eso sería todo para la práctica 1A. En el caso de que fuésemos a hacer la 1, para la práctica 1B les pide prender 2 LEDs. Entonces la 1B son 2 LEDs. Entonces volvemos a generar otro proyecto. Si ustedes quieren este mismo código. Pero sí hay que tiene que ser otro proyecto distinto. Lo que vamos a hacer aquí, bueno, pues es que esta vez vamos a utilizar 2 bits. Entonces no nada más vamos a poner BCF en 3B 0. Sino también lo vamos a poner en 3B 1. Entonces ahí estaríamos manejando la salida en RB1. Entonces ya tenemos 2 salidas. Lo que tenemos que hacer acá pues es prender el otro LED. Sería port B, 1. Entonces aquí pues prende el LED en RB1. Por lo tanto, pues aquí en donde tenemos nuestro Logic Analyzer, pues hay que agregar el otro canal que vamos a ver, que va a ser RB1. Entonces lo agregamos. Aquí me parece que está en ceros. Si nosotros queremos asegurarnos que el programa empiece correctamente, entonces podemos aquí meter una instrucción que es clearF. Clear pone en cero siempre, entonces F pues, se refiere a todo el puerto, es otra instrucción. Viene en su set de instrucciones, viene aquí arriba. ClearF, lo único que hay que especificarle cuál es la localidad que hay que limpiar, entonces esto lo pone todo en ceros. Entonces cuando le especificamos una localidad, le estamos poniendo que sea el puerto B para que nuestro programita siempre inicie en ceros. Entonces vamos a volver a compilar. Aquí pese a que compilar, me dice build failed. Es que escribí mal este port. Es port y escribí potr. Entonces ahí está. Nuevamente compilamos. Me decía que no estaba definido porque lo escribí mal. Entonces aquí empezamos a correr. Ahí digamos que va a empezar en ceros. Ahí empieza mi programita. Ahí puedo volver a resetear ya que está en ceros. Otra vez empiezo. Y ahí van. Los dos están en ceros. Y llega el momento donde prendo uno, prendo el otro. Y ahí ya están los dos en 1. Entonces ese sería el programita 2B. Entonces acuérdense, tienen que generar otro proyecto
tienen que generar otro formatito de entrega de programas, tienen que hacer otro video donde explican cómo funciona. Y ya el 1C, que es de 4 LEDs, bueno, pues ese ya está la opción de que ustedes lo hagan, ya sea bit a bit, o podemos también utilizar otra instrucción para cambiarlos al mismo tiempo. Si se fijan, en hacerlo de bit a bit me genera un desfase, que este desfase pues es de un ciclo de trabajo. Aquí sería un 5 a 6, porque es el tiempo que tardan en ejecutarse esas instrucciones. Como instrucciones para que eso no pase, yo tendría que utilizar el move. Primero, este move WF o el LW, van a ir los dos. Move LW, que sería este de aquí, no me deja seleccionar texto, ahí está. Move LW, vamos primero a cargar una literal, y esa literal luego la vamos, se carga en W. Recuerden que es nuestro registro de trabajo, está la salida de la ALU. Lo ponemos ahí por mientras, y ya después lo movemos a donde queremos que quede, que en este caso sería el port B, con esta otra instrucción. Entonces son dos. ¿Qué voy a hacer? Fíjense. En lugar de manejar estas dos, les voy a poner aquí como comentario para que las omita. La parte de arriba la puedo dejar igual. Move LW. Entonces L, acuérdense que es una literal, una constante. Entonces en esa constante los primeros 6 bits no me interesan. Les puedo poner 0, les puedo poner unos, como están como entradas no me va a hacer caso. Entonces lo que hago es al final los últimos dos ponerlos en 1. Cuando yo meto esta estructura de meter en binario, pues en automático va cambiando de color. Se fijan, ahí ya me lo puso como color azul. Y luego lo que haría es move WF. Recuérdense que W es un registro intermedio, es un registro que está en el aire. Lo pongo ahí por mientras. Entonces por mientras voy a cargar un montón de ceros, 6 ceros, 2 unos, los pongo ahí en W. Luego con WF dice muévelos de W hacia un registro. F es un registro. Entonces aquí lo voy a mover al port B. No lleva nada adelante. Si se fijan, el move F nada más es a donde quieres que lo mueva. Lo que yo tengo en W lo voy a pasar a move de W. Aquí debe decir from W to F. Y aquí yo le especifico dónde. En el caso de la literal, la instrucción me dice que el destino es W. Entonces mover desde una literal, una constante, hacia W. W es mi registro intermedio. En nuestra arquitectura, recordemos que el registro W está aquí. Entonces mi A lo procesa y lo pone ahí por mientras. No lo manda a ninguna memoria, simplemente ahí se queda un ratito. ¿Vale? Aquí lo va a dejar un ratito. Entonces ya después, primero meto una literal, la literal la pone aquí, y luego esa literal la va a mandar hacia un registro. Pasa por la ALU y ahora sí va hacia el registro que es el puerto, o sea, hacia aquí, hacia la salida. Los primeros 6 no les hace caso porque están como entradas. Entonces yo puedo quitar esta parte de aquí, tal como comentario, y cuando compilo, no tengo errores. Necesito primero limpiar los puertos, ahí están, vuelvo a resetear. O sea, limpiarlos me refiero a que valga 0 para que vea bien qué hace el programa. Empiezo a ejecutar. Ahí ya modifiqué el tris para que los últimos dos sean salidas. Y ahí en esa instrucción, aquí a lo mejor falta el wreg. La instrucción ya tiene el valor de la constante, que era este. Estos ceros y estos unos ya están aquí. Lo voy a volver a repetir. Es que no había modificado ninguna vez W, por eso es que no. Vamos a poner que está en ceros. Lo sacamos, ahí está. Empieza a ejecutar como si no hubiese una ejecución previa. Ahí ya cambió el tris, ya cambió los dos valores aquí.
esa literal la carga en el registro W. Fíjense que W no tiene una dirección, es un registro que está ahí en el aire. Entonces yo tengo ese 3. La siguiente instrucción es que este 3 o este 000011 lo va a pasar hacia el puerto B. Ahí está. Entonces cuando hace eso, aquí ya se ven dos líneas azules muy tenues. Voy a ejecutar uno más y se fijan de esa manera, los dos cambiaron al mismo tiempo. Si yo lo hago con BCF, me hace como una escalerita. Primero cambia uno, luego cambia el otro. Si yo lo hago con moves, tengo que saber muy bien qué es lo que tienen los otros registros, porque move mueve los 8 bits. Entonces aquí yo lo puedo hacer porque yo ya soy consciente que del bit sería del 2 al 7 están configurados como entradas, no pasa nada. Aunque yo le ponga unos ahí, no voy a tener cambio porque no se modifican de esa manera. O sea, tengo que conocer cuál es el contenido de los otros bits para que yo pueda mover el registro completo. De esa forma, pues yo ya tengo aquí que se cambiaron al mismo tiempo los dos. Puedo hacerlo bit a bit o puedo hacerlo con moves, todo el registro completo. El programa no me especifica una u otra forma. El 1C me pide hacer 4 cambios. En el caso de que sean 4 cambios, aquí voy a agregar el canal, por ejemplo, sería el 2 y el 3. Si se fijan, esos no tienen ninguna acción, me siguen marcando aquí que valen 0. No hay problema con ellos. Aquí en el puerto B siguen valiendo 0. Si yo aquí, por ejemplo, dijera, bueno, lo voy a cambiar a 1, no me lo va a permitir. ¿Por qué? Porque me falta hacer la configuración, no lo estoy configurando como salida. Entonces, al no configurarlo como salida, ahí está nuevamente. Ahí configuré los dos más bajos como salidas. Aquí cuando cargo el valor en LW, lo que voy a cargar ahora es un 7. Pero cuando yo quiero cambiar ese 7, acá solamente me cambian los últimos dos, porque aunque este valga 1, yo lo tengo configurado como entrada, no lo puedo modificar vía software, tiene que ser vía un botoncito, vía algo. Entonces, como no lo tengo conectado ahí, pues no está cambiando, no le hace caso a la instrucción. Entonces, si utilizo moves, pues debo de saber qué es lo que tengo, cómo van a funcionar los otros bits que no estoy ocupando. Cuando nosotros movemos bits en bits de propósito específico, pues nosotros podemos cambiar la configuración. Por eso es importante que ustedes sepan qué hacen los demás bits. Por ejemplo, en status, pues, aunque yo quiero cambiar un bit, pues no puedo cambiar con un move porque no sé cómo están todos los demás bits. Y no todos se permiten cambiar. Entonces, ese no es muy conveniente. Pero bueno, cuando manejamos un puerto, puede ser que sí sepamos qué es lo que tienen los otros bits y podemos trabajarlo con move. Bueno, pues hasta aquí sería esta práctica. Recuerden, hay que cambiar hay que hacer otro programita. Siempre hay que generar un proyecto nuevo y volver a escribir todo. Práctica 1A, 1B y 1C. Prender un LED, 2 LEDs y 4 LEDs. ¿Sale? Y bueno, pues hay que subir el zip de todo su proyecto. O sea, la carpeta la mandan en un zip. Lo que sería su reporte en un PDF, o sea, aunque yo se los paso en Word, se lo guardan como PDF y tienen que hacer la grabación de la pantalla de ya cómo está funcionando. No me expliquen cómo escriben el código, ya nada más el resultado como si me lo fuesen a entregar. Vale, duración máxima de 2 minutos, no más, si dura uno mejor. Más rápido para la evaluación y bueno, pues simplemente explicar cómo es, qué fue lo que hicieron, ya no cómo lo están haciendo, cómo están tecleando, sino qué fue lo que hicieron y el resultado, ¿vale? Y pues sería toda esta práctica.